Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la lección número 10 de esta serie que realmente vale la pena desarrollar y sobre todo darle continuidad a muchos de los aspectos que no se dicen del Nuevo Testamento y que forman parte de todo el conglomerado, de toda la forma histórica, el fondo histórico del texto, del contenido del Nuevo Testamento y todo lo que va a girar en torno al siglo primero. En este caso, en la sesión de hoy, vamos a tratar de ahondar sobre algunos aspectos que son propios de acontecimientos, de hechos históricos en el siglo I, en este caso, en el proceso mediante el cual el apóstol Pablo lleva la predicación hacia las tierras más allá del norte de Jerusalén. Y en este caso también rescata el proceso histórico de su paso por Europa y Asia. En este caso tenemos ese propósito, ese propósito en esta ocasión. La semana pasada fue muy interesante, muy concurrido y bastante atractivo de alguna manera conocer cómo era la costumbre militar, política en la sociedad romana. Algo de lo cual no hablamos, pero que también es importante desarrollar, es el panorama de cómo se desarrolla la cultura romana, los hábitos romanos dentro de la infraestructura política de Roma, en este caso de toda la nación. Entonces, vamos a desarrollar este punto. Voy a iluminar un poco más esta zona, dado que compartimos este contenido en redes sociales, especialmente en la plataforma de YouTube. Muy bien, muy bien. Esta es una imagen, la primera que vamos a ver, un mapa. Este no es un mapa cartográfico, es solamente un mapa de descripción de las tierras entre Siria y Jerusalén. En este primer apartado tenemos el desmembramiento del reino de Herodes Magno en el año 6 después de Cristo. En este caso, Herodes el Grande, Herodes el Grande. Y aquí tenemos el lugar donde Jesús habla con los discípulos en el capítulo 16 de Mateo sobre quién creen ellos que es Él. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Les preguntó. Estaba en Cesarea de Filipo, literalmente en una zona de roca maciza, roca sólida. Un dato geográfico valioso, particularmente del monte Hermón, donde el texto dice que desciende del monte Hermón hasta su vestidura. En otro grupo, hablando de Antiguo Testamento, hablábamos acerca del recorrido desde el monte Hermón hasta el río Jordán. Este río que ustedes ven aquí es el río Jordán. Este es el río Jordán. Y este es el lago de Genezaret, de un borde, y en general es el lago de Galilea. Este es el lago de Galilea. Galilea desciende el río Jordán, donde fue bautizado nuestro Señor. Y hay un sector precisamente donde en la actualidad se le atribuye el lugar del bautismo del Señor, donde mucha gente llega, como usted y como yo, gente de fe, que recibe su bautismo, o sea, precisa o quiere ser bautizado nuevamente, pero allí. Es como un acto simbólico. Entonces la gente llega y se bautiza allí. Y aquí está
el Mar Muerto. Este es el Mar Muerto. Entonces, allí están las provincias, la distribución de las provincias, cómo fueron distribuidas, y allí tenemos la provincia de Judea, en este caso, Judea, todo este sector. Tenemos a Herodes Filipo, que toma, vamos a ver el tono del color nada más. Entonces sería este Herodes Filipo, toma esta, tanto Asdod como Jamnia, y esta otra comunidad, Facelis, y un borde de, de esta región. Y en este caso tenemos otra región que es gobernada por Herodes Antipas. Herodes Antipas, que básicamente toma Hipos, Gadara, de ahí viene el endemoniado, el gadareno de Gadara. Tenemos Séforis, que es la capital de Galilea, prácticamente la capital de Galilea, de la región. Y aquí tenemos el resto de las tierras incorporadas por la provincia de Siria. Entonces, Siria ya queda más hacia el norte y viendo el mar Mediterráneo, esto lo vamos a ver más luego, el mar Mediterráneo enorme. Y la región de Israel es una cosa pequeña. O sea, Israel en geografía es bastante pequeño. Y aquí tenemos a Palestina, la Palestina de los evangelios. Ahí tenemos muchos lugares citados en el texto bíblico. ¿Recuerdan cuando se habló de Corazín, de Corazín y de Capernaum o de Cafarnaún? Este, se habla mucho de Tiro y de Sidón, se habla de Cesarea de Filipo, se habla de Betsaida. Betsaida está muy en la cuenca, ¿no? Muy en el borde de la, de la zona del lago de Galilea. Y ahí está Magdala, de donde viene María, María Magdalena. La María Magdalena es Magdalena por la región de Magdala, de ahí viene. Y está Tiberias, que es el borde del mar, uno de los bordes del mar, donde Jesús predicó todo esto anduvo el Señor. Todo esto lo predicó el Señor. También recorrió la ciudad, recorrió la ciudad con todas las de la ley, predicó, vivió en Nazaret. Aquí está Caná. Caná es un pueblo vecino. Algo de lo que no se aborda del texto del Nuevo Testamento, por ejemplo, es que Caná, la gente de Caná tenía mucha parentela entre Nazaret, entre provincias. Las provincias vecinas usualmente tenían parientes y familiares. En otras palabras, la boda de Caná muy probablemente tenía que ver con algún familiar o un amigo íntimo de la familia de Jesús. Estaba en el entorno de Jesús. Tenemos por acá también Dora, Cesarea. En este caso tenemos a Sicar. Sicar. Sicar básicamente es la ciudad donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y en esta intervención, allí había un pozo y este pozo lo había mandado a preparar Jacob. Y básicamente aquí está la región de Samaria. Antiguamente fue la capital de Israel. Israel tuvo su capital aquí, pero al dividirse el reino, Israel y Judá, Israel se queda en el norte y Judá hacia el sur. Entonces Jerusalén, por un lado, llega a ser la capital de Judea y en este caso tenemos a Samaria, toda la región de Samaria, como la capital, la capital de, ah, la capital de Israel. En este caso curioso es que Jesús, que estaba en Jerusalén,
y había una convulsión muy significativa en la región. Entonces Judá, o en este caso Judea, está en convulsión religiosa en tiempo de Jesús. Y entonces Jesús dice que él necesita ir hacia Galilea, o sea, Galilea, aquí, donde está Corazín, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, Caná, Tiberia. Él necesitaba ir aquí, pero tenía que pasar de Jerusalén hacia Galilea. Esto aparece en el capítulo 4 del libro de San Juan. Entonces, para poder cruzar esta ciudad era necesario atravesar Samaria. Le era preciso atravesar Samaria. Algo también importante, no menos relevante, dentro de los acontecimientos bíblicos. No sé si se acuerdan que hace un par de semanas yo les citaba la ciudad de Jericó. Jericó es la ciudad donde Jesús visita en el capítulo 19 de Lucas. Lucas 19 cita a el hombre bajito, un hombre chaparrito, de complexión ancha. Le describió un poco la perspectiva literaria de Ogmandino en la obra literaria titulada El éxito más grande del mundo, donde este hombre exitoso llamado Zaqueo es un hombre rico, muy adinerado, poderoso, un hombre que tiene autoridad, un hombre que es el principal de los financieros, es el hombre que tiene el recurso, el hombre que tiene la plata. Y este hombre, que es el principal de los recaudadores de impuestos, según se narra en una literatura extra bíblica, eh, que llegaban reyes y llegaban principados de diferentes ciudades y hubo un gran líder griego que llegó a Jericó y se cree que la mejor casa la tenía este varón. O sea, la casa más bonita, la casa más hermosa, con los colosos, con las columnas dóricas y corintias en su puerta, en su casa, decoraban la casa o la mansión, digamos, de Saqueo. Y cuando los reyes llegaban a visitar a Saqueo, se quedaban impresionados y decían que allí estaba la riqueza. Ese hombre sí es verdaderamente rico. Pero este hombre, en el texto bíblico, lo que se trata de decir es que es un hombre rico, pero que asimismo es un hombre pobre. Es rico porque tiene dinero, es rico porque tiene una gran casa, de una belleza, tiene una fortuna muy grande, pero es pobre porque su corazón está vacío, su corazón está sin Dios. Entonces, en el relato del Nuevo Testamento se trata de hacer ese paréntesis en la tierra de Jericó. Y lo curioso es que también en Jericó se dio el acontecimiento del buen samaritano. Y es que la gira, o sea, el recorrido de Jerusalén hacia, digamos, Galilea, tenía una implicación muy grande, pasar por Jericó. El recorrido por Jericó era un recorrido básicamente un poquito más lejano, era un poquito más lejano, era un poquito más derecho, pero era más peligroso. Era un camino muy peligroso, había muchos bandidos. Se cree que Jericó es una de las dos ciudades más peligrosas del siglo I. En esta región, de toda la región que estamos viendo acá, de las más peligrosas, definitivamente una era Jericó y la otra, ni más ni menos que la región de Sicar. Sicar. De hecho, la palabra Sicar o Siquem en algunas traducciones, Sicar se traduce por lugar de mafiosos, lugar de bandoleros, lugar de o gente engañadora. Eso es lo que puede traducirse en arameo. Y Jericó es un lugar muy popular, pero también un lugar muy peligroso, una zona roja, literalmente. Entonces, eso es básicamente Jericó. Tenemos aquí la franja de Gaza. Vean ustedes aquí, Gaza. Gaza equivale a
a la región en la cual en la actualidad hay conflicto. Palestina tiene la Franja de Gaza y una porción cerca de lo que Hermano, es a la actual Gadara. hermano, disculpe. Le disculpo, pero no lo vuelvo a Se le decir. está Dígame, cortando mucho y se queda congelado. perdonen, solo han tenido muchos problemas con la explicación, hermano. Es que se le corta por pedacitos, hermano, muy seguido. Ok, déme un segundo. Pero ha quedado un poco clara la explicación, hasta ahora. Hermano, yo, en el caso mío, nosotros aquí hemos clarísimo, no tenemos problema. Ok, entonces quiere decir que debe tener un poco lento, hermana, reina, posiblemente. Pero bueno, vamos a continuar. Si no han tenido mucho problema, esperamos que Lo que sea sí, algo leve. hermano Gerson, es que el cursor que usted maneja ahí cuesta verlo, ¿verdad? En la pantalla, De verdad. casi no se ve el cursor. Entonces se nos Ok. pierde cuando va de una ciudad a otra. Voy a tratar de hacerlo despacio, ¿de acuerdo? Porque vamos a seguir yendo, vamos a seguir viajando, ¿verdad? Vamos a seguir viajando. Muy bien, vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Ha quedado claro algunas explicaciones. En este caso, si alguno tiene dificultad, al ver el video en YouTube no van a tener ninguna dificultad. Esperamos, ¿verdad? Esperamos. Ahora, esto sí me parece bien importante porque aunque lo tenemos en las Biblias, en nuestras Biblias, en el reverso, no sé si alguno no lo ha ido a ver, en su Biblia, usualmente, no voy a decir en todas, pero la mayoría, tenemos este mapa, pero este mapa no siempre lo entendemos. O sea, solo miramos el gráfico. Pero aquí hay muy interesantes puntos geográficos. No todos los mapas lo definen igual, no lo definen de la misma manera, pero al menos nos interesa muchísimo el tema de los puntos geográficos en los cuales se movía nuestro Señor Jesucristo. En este caso, estamos viendo el mapa desde los puntos básicos. Todo mapa, aquí sí necesito que vean el cursor. Todo mapa, usualmente, ¿verdad? Usualmente, tiene puntos básicos, norte hacia arriba y sur hacia abajo. ¿De acuerdo? Norte, sur. En este caso tenemos norte, sur, este, vamos a ubicarlo, este a la derecha y oeste al otro extremo. Oeste, este, norte y sur. En este caso, lo que podemos observar es que aquí está Jerusalén resumida. Las murallas de Jerusalén son estas. Miren, estos son los muros de Jerusalén. Vean esto, miren. Esto es, solo déjenme corroborar un detalle hacia la zona norte. Solo déjenme corroborar algo de la zona norte, particularmente. Ahora, quiero que ustedes empiecen haciendo su recorrido por este primer punto. ¿Qué este lugar? Ese lugar es un lugar de adoración para el culto judío. Es el lugar más importante para los judíos. Es el lugar más relevante. Y en este caso, el lugar más relevante, vamos a tenerlo aquí. Este es el punto de la adoración. Este es el templo. El templo de Jerusalén. Aquí está el atrio. Aquí se encuentra el templo. Y este templo fue el que mandara a rehabilitar Herodes. Aquí tenemos el barrio nuevo, construido también por Herodes, que le va dando forma. Tenemos la fortaleza Antonia, donde muy probablemente, algunos sospechan que en la fortaleza Antonia es donde se encontraba precisamente Pilato. Pilato, muy probablemente. ¿Recuerdan donde
donde hablamos la semana pasada de la fortaleza Antonia, del pretorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos del pretorio? El pretorio es un lugar, una explanada, ¿no? Entonces, algunos creen que este es el lugar donde se dio, muy cerca del templo. Pero también había otro pretorio que estaba, mire, el pretorio de los procuradores, donde dirigía Herodes. Herodes. Miren qué curioso estos puntos. Miren qué curioso estos puntos geográficos. Tomen nota de esto. El templo está en el centro. El templo está en el centro. Nuestro Señor Jesucristo, parte el pan con sus discípulos, muy seguramente estaba fuera del barrio nuevo, muy seguramente entre las casas aledañas. Sale de la casa y ora, va al Getsemaní. Miren dónde está el Getsemaní. Está el monte. Este lugar es montañoso. Es una zona montañosa. ¿Logran ver el cursor? Solo confirmen. ¿Logran ver el cursor? Ok. Entonces, solo ubiquen allí Getsemaní. Del Getsemaní, nuestro Señor fue llevado a un juicio. Recuerden que fue un juicio de noche. ¿Recuerdan eso? Que fue un juicio nocturno. El lugar más cercano del Getsemaní, el lugar más cercano es la explanada de la fortaleza Antonia. Y cuando dice que lo llevaron, después de atenderlo, lo llevaron, muy probablemente lo mandan hacia el palacio de Herodes, cruzando el barrio, con antorchas y palos y piedra. Y de allí vuelve otra vez. En tal caso, si lo llevan primero a la fortaleza Antonia para señalar sus delitos, lo llevan al palacio. Si fuese en tal caso que lo llevaron primero aquí, luego lo trasladaron para ser evaluado, juzgado en el pretorio, en el otro pretorio. Entonces, esto es algo que no se tiene certeza, pero lo más interesante es que el paso del Señor en este proceso de juicio fue en medio de la ciudad, fue alrededor de la ciudad, alrededor del templo. Todo esto estuvo girando en torno al templo. Miren esto, pasa el Getsemaní a la explanada de juicio, Palacio de Herodes, probablemente estaba aquí juzgando Herodes. Aquí hay dos pretorios, esto es lo llamativo, que hay dos pretorios, está el pretorio donde está la fortaleza Antonia y está el pretorio de los procuradores. Algunos sospechan también de que el palacio de Herodes estaba aquí y que aquí quedaba también la residencia aledaña de Pilato. Entonces, pasó de un lado a otro, de un lado a otro. Luego tenemos que a Jesús, después de ese proceso de juicio, lo llevan a la mañana siguiente, lo llevan muy seguramente entre toda la comunidad, entre todos los barrios aledaños al sector, lo llevan hasta ser crucificado en el Monte Calvario. Aquí está el Monte Calvario. Aquí está el Monte Calvario. Y luego al Señor, después de su sacrificio, de su dolor, miren otro detalle. Aquí está muy cerca la tumba de Jesús, una propiedad privada que le pertenecía a José de Arimatea, un alto funcionario principal de la sinagoga, que tenía mucha riqueza y que tenía sobre todo mucho respeto por el Señor. Muy seguramente era un estilo de Nicodemo, ¿no? Nicodemo 2.0, que creía mucho, ¿no? Que obedecía y que tenía mucho celo por las cosas que decía Jesús. Abajo, noten ustedes,
¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Qué hay aquí? El palacio de Caifás. El palacio de Caifás. O sea que estos eran funcionarios de un gran nivel, o sea, gente que tenía tanto dinero como odio contra Jesús. Se les estaba cayendo su negocio, su falacia. Es lo mismo que está pasando en la actualidad, que la gente no quiere conocer muchas cosas. Se rehúsa a saber, se rehúsa a desconocer. Entonces, esto es básicamente todo la estructura, la infraestructura de lo que fue Jerusalén, de lo que fue la ciudad. Estas murallas muy seguramente fueron deterioradas con el paso del tiempo, con las campañas militares de Roma, y allí esto fue poco a poco, ¿no? Poco a poco eh, deteriorándose con el tiempo. Abajo está el ejemplo de Jesús. Abajo está el valle del Jena. Jena, Jena eh, era un nombre antiguo, el valle del hijo de Hinnom, el valle del hijo de Hinnom. Este valle básicamente era el lugar donde se lanzaban a los cuerpos que tenían algún tipo de enfermedad contagiosa, a la gente que moría en las calles, gente que no tenían dónde ser sepultados. Entonces, en la antigüedad los llevaban a ese lugar, al valle del hijo de Hinnom, al valle del Gehenna o de la Gehenna. En este caso, Jesús hablaba de este lugar, en Marcos 9, cuando dice, donde el gusano de ellos nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. O sea, haciendo alusión o referencia al infierno, como ese valle del Gehenna, un lugar de podredumbre, un lugar de fuego, un lugar terrible, un lugar inhóspito. Entonces, esto es interesante. Josefo propone algunos aspectos eh, muy importantes sobre el lugar y el proceso bien difícil de nuestro Señor. También tenemos aquí más hacia la derecha, mucho más hacia la derecha del Getsemaní. Ahí tenemos eh, lugares muy relevantes. Por aquí tenemos, por ejemplo, lugares importantes donde estuvo el Señor con sus discípulos. También tenemos eh, este lugar, miren, el que citamos del pretorio aquí, el recorrido, algunos lo han citado de esta manera, el recorrido del Señor, también lo han citado que lo enviaron por el valle al Señor, lo llevan hasta el valle, lo llevan a él, hace su recorrido hacia la casa de Caifás. Recuerden que lo primero que hizo fue Jesús es llevado a la casa de Caifás para una vista preliminar, lo llevan por detrás del templo, luego hace su envío, o sea, lo lleva hacia el palacio, muy cerca del palacio, para llevarlo a juicio. Luego lo envían al otro palacio, a los jardines. También retorna a Pilato, lo envían al pretorio. O sea, fue una cosa terrible, una cosa angustiante. Y unas propuestas interesantes señalan que lo hicieron pasar por el barrio nuevo, dando una vuelta hacia subir, como que haciendo un rescate, ¿no? de la parte histórica, lo hacen subir por la montaña hacia el Calvario, hacia el Calvario. También conocido en este caso como el lugar donde se lleva al Señor, donde
se hace su sacrificio terrible, triste, angustioso, y continúa su marcha. Esto es en relación a la parte geográfica del siglo I. Luego, llamando Dios en este caso, a Saulo de Tarso, después de su conversión, aquí encontramos otros datos bastante interesantes sobre su proceso evangelístico. ¿Se acuerdan ustedes que vimos el mapa, verdad? ¿Se acuerdan el mapa que acabamos de ver? El preliminar. Pues esto es todo, esto es precisamente, esto es el pueblo, esto es Israel. Este pedacito, miren, este pedacito es Israel, este pedacito. Y el apóstol Pablo, todo esto se lo predicó. Aquí predicaron 12 discípulos aquí, este tuquito. Pero Pablo predicó todo esto hasta llegar, cruzar Corinto. Bueno, ya vamos a ver todo esto. Pero, o sea, los 12 solo predicaron aquí. Es como cuando en una congregación hay un montón de predicadores, chorrocientos predicadores en una iglesia. Y hay predicadores que recorren cantidad de kilómetros predicando y no se detienen. Pablo era de eso, que él estaba dispuesto a llevar el evangelio a todo lugar donde él pudiera. Y en este caso recorrió hasta donde se tiene datos, por lo menos unos 24.000 kilómetros aproximadamente en su recorrido, ida y vuelta de cada uno de sus recorridos. Y hizo pasos marítimos, hizo recorrido de predicación, hizo viajes misioneros, y en este caso el primer viaje misionero no fue tan extenso, pero aún con todo recorrió una gran distancia. Él se ubica en Antioquía, su base de predicación, avanza hacia el puerto de Seleucia, en este caso cruza a Salamina. Salamina y Pafos son las ciudades relevantes de Chipre. Esta es la isla de Chipre. En el día de hoy, existe la isla, no se ha negado, sigue vigente, tiene las mismas características, casi las mismas características, y a un ciudadano de Chipre se le denomina chipriota. Chipriota. Luego Pablo llega en este primer viaje misionero. Recuerden ustedes que él viaja con su compañero, viaja en el capítulo 13 se va a describir que él va a viajar junto a Bernabé, junto a un joven llamado Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y siguen su recorrido. En el camino, llegando el mareo, el mar, todo esto descompuso, desanimó mucho a Juan Marcos y Juan Marcos se regresó. Se regresó. Él llegó a Pergue, luego a Panfili, luego subió poco a poco hacia llegar a Antioquía de Pisidia. Hay que distinguir Antioquía de Pisidia de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria queda al norte de Jerusalén y Antioquía de Pisidia queda al norte de Panfilia. Iconio, donde tuvo allí un rifirrafa, unas situaciones bastante difíciles, dado que es en Iconio donde el apóstol Pablo predica fuertemente, hace una obra milagrosa en Listra, y en Listra es donde le tratan de apedrear, o sea, lo apedrean y queda terriblemente herido. Iconio y Listra eran muy dados a la mitología. Es precisamente en Listra donde él predica, en el capítulo 13, ustedes pueden ir a la Biblia, el verso 8, él hace el milagro hacia un hombre que está pero muy enfermo, tiene problemas en sus pies, y en el relato, pues se dice que él hace un milagro en la vida de este hombre, lo levanta de allí, de su enfermedad donde estaba postrado. Y en medio de su situación difícil, se da un efecto bastante curioso, eh, y el relato nos dice en el capítulo 14 que cuando llega
a Listra, él levanta a un hombre de su postración, de su enfermedad. Y en el momento que él se levanta, dándole a Dios la gloria, hay un problema entre la comunidad. La gente creía que quienes estaban allí en carne humana, o sea, como que se habían eh, incorporado, eran dos dioses de la mitología romana, greco-romana. Y ellos pretendían pensar de que como Pablo era el que llevaba la palabra, era la figura misma del dios Hermes, del dios Hermes. Hermes para los griegos es el mismo Mercurio para los romanos, el mismo, las mismas características teogónicas, las mismas características de su deidad. Y que Júpiter, en este caso la figura de Zeus, era precisamente Bernabé. En otras palabras, Pablo y Bernabé fueron confundidos como que ellos eran dioses, como que ellos eran deidades. Y esto a Pablo realmente le enojó mucho. A Pablo le enojó al punto que usa la expresión rasgó su vestidura. Eso es un hecho, un acontecimiento de furia, de enojo, de ira, pero no de una ira cualquiera, sino de una ira por las cosas, por el celo de las cosas de Dios. En este caso, dice que rompe su vestidura, rasga su vestidura, y a ellos le llamaron, a Júpiter, llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. Y le estaban llevando premios, guirnaldas. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de este tipo de acontecimiento? Que en la cultura, en la sociedad romana, en la sociedad helenística, grecolatina o grecorromana, como usted le quiera llamar, en su cultura, ellos pensaban que los dioses bajaban del Olimpo, se tomaban cuerpo de hombre y se presentaban de forma directa. O sea, que ellos bajaban del cielo y se usaban cuerpo humano. Y el peligro de todo este tipo de filosofía y de cosmovisión es que como ellos tomaban posesión corporal, entonces ellos podían tener hijos, más bien tenían hijos. O sea, Zeus tiene hijos por todos lados, Poseidón tiene sus hijos, y de ahí van a surgir los mitos de Heracles o Hércules, el mito de Teseo, el de la isla de Creta, el que venció al Minotauro. Allí va a surgir el mito de Perseo, aquel que lucha hasta vencer a a aquella mujer que tenía el cabello como que tenía serpiente en su cabello, Medusa. Es Perseo el que domina, el que vence a Medusa cortándole la cabeza sin que ella lo petrifique, porque tenía ese supuesto don. Realmente allí en el mito se van a incorporar muchas cosas, muchas cosas. En este caso, las cosas más interesantes del mito que tenemos que nosotros revisar y analizar es, por ejemplo, el tema de la maldición. El tema de la maldición. A alguien le pasó algo porque fue una maldición. Entonces, esa es la cultura o la percepción dentro de la cultura o de la sociedad. En la Biblia, ¿va? Hay aspectos que se mencionan como un hombre. ¿Recuerdan aquella? No sé si ustedes han escuchado la historia de una columna que mató a los Galileos. ¿Han oído esa historia? ¿Alguien la ha oído? Está el hombre que nació ciego, el hombre que era ciego de nacimiento, que tenía 38 años, si no estoy mal, 38 años sin poder mirar, y que el Señor le devolvió la vista, ¿verdad? Con el milagro. Pero decían que sus padres, le preguntaron a Jesús en el capítulo 9 de San Juan, ¿quién pecó? ¿Este es su padre?
Entonces, esa era la idea, ¿no? Esa era la percepción. Hay maldiciones, como que la familia tiene una maldición, entonces le pasa esto porque es una maldición familiar. Esto ocurrió también en tiempos de Jesús, en otro momento cuando le dicen los discípulos, cuando se relata la parábola de la higuera. Esto aparece en San Lucas y se le pregunta o los discípulos están ahí conversando con Jesús y se intervienen dentro de este relato, intervienen los, ah, los fariseos. Oigan lo que dice Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que estos galileos ah, padecieron tales cosas porque eran más pecadores? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos van a morir igual. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo que no. Este relato es un relato que no se describe profundamente en el texto bíblico, pero debió ser un hecho muy relevante dentro de las columnas o alrededor de las columnas del estanque de Siloé. En este caso, aquí tenemos otro acontecimiento muy, muy particular donde se cree en los mitos, en las ideas, y esto es bastante, bastante interesante. Mayra, ¿qué nos tiene que decir Mayra? Perdón, hermano, porque me levantó la... Estaba leyendo los mensajes que estaban y se fue la manito. Perfecto, perfecto. Sigo entonces, sigo. Ahora, tenemos aquí que su recorrido lo hace, continuó hasta Derbe y luego regresó por la ruta de Pergue y él retorna directamente a Antioquía. Pasa un tiempo y él hace su segundo viaje misionero. Esta vez lo hace haciendo su recorrido, óigase bien, Antioquía, va por tierra, llega a Tarso, sube a otra comunidad llamada Garzuara, luego desciende a Derbe, hace un recorrido distinto, esta vez no pasa por Pergue, y viaja hasta Lidia, Iconio, Listra. Listra, recuerden que es el lugar donde lo habían apedreado. Sube a Iconio, pasa por Antioquía de Pisidia, o de Sidia en este caso. Ah, no, Pisidia, perdón. Antioquía de Pisidia. Sube a Ancira. Este lugar, todo este lugar, este Ancira, yo no estoy todavía muy definido, o sea, tengo que revisar muy bien algunos aspectos, pero quiero que ustedes vean algo. Aquí está Capadocia, y aquí está Bitinia, y aquí está Nicea. Aquí es donde se dan los concilios. Todos los concilios del siglo III se dan en esta zona. Los concilios son las reuniones religiosas para establecer alguna doctrina. Y cuando nos referimos a Ancira, yo tengo mi ligera sospecha, tengo que revisar muy bien, les digo, que es la capital actual de Turquía, que se llama Ankara. Ankara. La capital de Turquía en la actualidad se llama Ankara. Entonces, yo tengo mis sospechas de que la antigua Ancira sea la misma Ankara de la actualidad. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Pasa por Gordión, por Doriela. En este caso, todo esto es lo que conocemos nosotros como Asia Menor. Asia Menor.
Noten ustedes que aquí están las iglesias, las 7 iglesias. Miren, las 7 iglesias. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y Éfeso. Éfeso, aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. ¿Dónde está Filadelfia? Hay que ubicarla. Aquí está Colosa. No está por aquí, pero Filadelfia tiene que estar muy cerca de Hierápolis. Muy cerca de Hierápolis. En este caso, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos a Mileto, donde está con los discípulos, donde se despide de Éfeso para orar. ¿Recuerdan ustedes que él se despide con los ancianos y le dice que tal vez no volverá a verles? Entonces, él aquí es donde hace su recorrido y pasa por Troas. Pasa por Troas, muy probablemente la antigua Troya. La antigua Troya es la ciudad de Troas. Y llega a la isla de Samotracia, sube hasta Neápolis, Filipo, que era la ciudad más pobre de aquella época. En el caso de la región de Macedonia, era Filipo la más pobre. Es algo contraproducente porque Filipo fue quien la fundó. Filipo II es el fundador de Macedonia y él es el papá de Alejandro Magno. En nombre de él se deja la ciudad de Filipo, es la misma iglesia de Filipenses, o sea, la iglesia de los filipenses es esta. Luego pasa por Anfípolis, a Polonia, Tesalónica, también otra iglesia pobre, iglesia sencilla, y era una iglesia generosa. La iglesia de Berea, en este caso, es una de las iglesias más sólidas en cuanto a conocimiento, una iglesia muy inteligente, brillante, da la vuelta en barco, llega a Atenas, eh, conoce Corinto, llega a Corinto, a Cencreas, a predicar, y aquí todo esto antiguamente era conocido como el Peloponeso. Corinto forma parte de un istmo. Este es un istmo. Mire, este tramito es un istmo. Este istmo es lo que une Atenas, Grecia, de Corinto, y aquí estaba toda la región del Peloponeso. En este caso, este mar, el mar Nostro, es conocido como el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Entonces, él regresa, pasa por Corinto, saluda a los hermanos de Éfeso, sigue su recorrido. Aquí abajo, esta isla que no está nominada, no está nombrada, es la isla de Creta, donde predicó Tito. Aquí predicó Tito, perdón. Aquí predicó Tito y aquí predicó Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso. Pablo le dice a Éfeso, como te rogué que te quedases en Éfeso para que predicases el evangelio y que no te metieras en fábulas, en ideas, tenía la gente. Entonces aquí predicó Timoteo, perdón, tuvo un gran trabajo misionero tanto en Corinto como en las regiones vecinas. Fue muy activo en la evangelización y luego regresó cruzando el mar hasta llegar a Cesarea y luego desembocó en Jerusalén. Se vio seguramente con algunos de los discípulos. Él se ubica, tiene contacto, él está tratando también de apoyar Jerusalén, está dando sus esfuerzos para que Jerusalén estuviese muy activa. Por tierra, muy probablemente, por tierra sube hasta Antioquía. Recuerden que él seguía predicando en toda esta región de Siria. Vuelve otra vez a Antioquía. Él tenía un gran apego, mucho acercamiento con la iglesia de Antioquía, porque era de las más fuertes, de las más numerosas, una iglesia sólida, y él siempre la aconsejaba. Volvió a hacer su recorrido, esta vez descendió por Derbe, confirmó los ánimos de los hermanos en Iconio, en Listra, en Derbe, y siguió por Antioquía de Pisidia, llegó a la Odisea. Hay una referencia de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, según Colosenses 4:16.
Colosenses 4:16, él le dice a los hermanos de Colosas que él escribió una carta a los laodicenses. Luego tenemos a Éfeso, hace su recorrido, va por Neápolis, sigue su recorrido, en este caso de ida y retorno, muy probablemente visita a los hermanos de Corinto y retorna para ir a Samotracia, a Troas y Mitilene, la isla. Desciende otra vez a Rodas, donde había un coloso. Se dice que había un coloso enorme en Rodas, coloso de bronce, llamado Coloso de Rodas, que tenía para entrar al paso marítimo, al puerto marítimo, eh, estaban las dos piernas entre cada lado de las penínsulas. Era un gigante que se lograba ver a lo lejos. Llega a Patara, retorna hacia Tiro, a Tolemaida y vuelve a Jerusalén. Este es en el tercer viaje misionero. Este tercer viaje misionero es básicamente la confirmación y la despedida de muchas iglesias que ya no verá más. Se despide de los hermanos de Éfeso, llora con la iglesia, se despide de forma muy especial y en su cuarto viaje misionero es un viaje muy difícil porque él regresa, pasa por la región de Asia Menor, de Rodas, le está haciendo un recorrido prácticamente, prácticamente allí está, va siendo llevado, ahí ya él ya no va predicando, más que a los que se acercan a él va predicando el evangelio, pero él va cautivo, va llevado preso porque va a ser exiliado en Roma. Lo llevan y aquí llega a Creta, aquí está el pueblo de Creta, la ciudad, y aquí está Tito predicando. Él va en el mar, en el barco, y lamentablemente Eurocleidón, una tempestad terrible, se desata en el mar y lo arrastra a ellos, según el relato. Ellos van en un barco. El barco es un barco en honor a Pollux. Y este barco, algunos tenían su sospecha eh, de que, de que no se había hecho algún pacto con los dioses. Entonces, este barco tenía una infraestructura con la figura de dos dioses, de Castor y Pollux. Eran dos hermanos y en la mitología, descendiente de los dioses. Y en el barco prácticamente se desmejora, ellos tratan de llega a la isla de Malta y él va, pero todos van nauseabundos, van terrible, van en una condición bastante difícil. El relato nos describe a un Pablo bastante desmejorado. Él sufre en la isla de Malta una terrible picadura de serpiente, sobrevive, sube hasta Siracusa, desemboca a la región de Italia, en Reggio. Eh, Algunos aluden a este lugar muy cerca de Roma, Pozzuoli, y llega hasta Roma, donde queda preso, ya no se le vuelve a ver fuera de las cárceles romanas. Este básicamente es el viaje tormentoso, triste, eh, incómodo que tiene el apóstol Pablo en este sentido. Entonces, qué interesante es hacer este recorrido. Lamento que este curso durara tan poco. Se siente que el tiempo pasó bastante rápido. No sé ustedes si lo sintieron. Yo no lo sentí mucho.
que yo tengo buenos estudiantes, tengo calidad de estudiante y no se siente. Y eso es muy interesante. Yo quería de alguna manera que ustedes siguieran investigando aspectos del Nuevo Testamento, especialmente eh, socioculturalmente, a los últimos libros de la Biblia. Hay una veneración muy típica en la región de Pérgamo a un ídolo llamado Esculapio. Esculapio es una serpiente enrollada en un báculo. Ese se llama el báculo de Esculapio. El báculo de Esculapio. Una serpiente en un asta. Esta serpiente supuestamente es un dios curativo. Entonces, algunos lo han atribuido a aquella antigua leyenda o aquella antigua historia de la serpiente, ¿verdad? La serpiente en el desierto, la serpiente en el asta. Pero fíjense que esa historia es bien interesante y es bueno darle una investigación profunda, particularmente en tiempos de los reyes, cuando mandaron a quitar esa serpiente porque la estaban adorando, la, la estaban venerando los israelitas. Entonces mandaron a quitar esa serpiente, a esa serpiente malvada que la estaban venerando. Entonces, eso es interesante y es bueno darle su debida investigación. Vamos a hacer la grabación por esta noche y ok, voy a tratar de compartirle información. Por acá nos dice Jorge que algunos libros para investigar. Le voy a tratar de compartir algunos títulos que pueden ser interesantes para investigar. Bueno, quiero agradecerles por la paciencia y esta serie ha sido bastante interesante. Si a ustedes se les olvida algo, como es natural, podemos dar una visita a YouTube, al canal de EBS y a los que nos ven fuera de esta plataforma, que están eh, indagando y van revisando en internet y se encuentran con este video, pues les recomiendo también otras clases que tenemos en esta serie, donde maestros de diferentes países compartimos lecciones bastante interesantes en el estudio de la palabra de Dios. Que tengan todos una excelente noche, que Dios les bendiga en gran manera.